Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Yo les agradezco mucho de antemano su asistencia a este espacio que podemos configurar con la doctora Ivonne Quintero. Vamos a dar inicio con todas las personas que ya ingresaron y con todas las que vienen también en adelante. Me presento, mi nombre es Paola Carrillo, soy asesora de Dentalink, odontóloga también de nuestra amada empresa, por lo cual pues me permito presentar también a la doctora Ivonne Quintero, quien nos va a acompañar en esta noche, nos va a resolver muchísimas dudas frente a la normativa, frente a todos esos procesos que venimos integrando en Colombia, los cambios, lo que sí continúa, lo que no continúa, y pues nada, esperamos tener un espacio muy ameno con todos ustedes. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, pregunta la pueden generar a través de nuestro chat y nuestro enlace de preguntas y respuestas. Vamos a tener varios espacios con la doctora para que ustedes puedan interactuar con nosotros. Y de igual manera, al final estaremos generando una pequeña encuesta para que también pues, nos puedan dar sus opiniones. Bueno, iniciamos indicando que con Dentalink hemos logrado un espacio de impacto en la odontología, no solo a nivel Colombia, sino también a nivel Latinoamérica. Contamos con presencia en más de 20 países en este momento, con más de 7.000 personas que nos han dado su confianza, su voto de confianza para poder ser su aliado tecnológico en esta migración o en esta transformación de lo físico a lo digital, con más de 60.000 usuarios en este momento usando y utilizando nuestra plataforma, generando toda esa transformación, ese impacto también en nuestro medio ambiente, que es retirar lo físico para poder entrar también en la parte digital. ¿Cuál es la promesa de Dentalink como empresa? Nuestra promesa es, uno, que ustedes puedan a través de nuestro sistema traer más pacientes, aumentar la ocupación de su clínica y también acercar a este espacio de la salud a sus pacientes, que no solo sea un programa en el cual ustedes puedan atender sus pacientes y evolucionar y hacer sus historias, sino que también puedan tomar todas las herramientas del software para poder hacer esa captación de pacientes. Fidelizar a largo plazo a nuestros pacientes, que no sea solo el paciente que vino una vez y se fue, sino que se pueda casar con nosotros, generar ese voz a voz y poder tener esa experiencia que es Dentalink con todos nuestros pacientes. Generar también un aumento en los ingresos, claramente, que es nuestro objetivo, que ustedes puedan crecer, que ustedes puedan tener mayor flujo de pacientes, ¿por qué no que también puedan ser aliados con nosotros para que puedan generar más ingreso, más atracción de pacientes de los mismos colegas? Es promesa de valor de nuestra empresa. El día de hoy, la doctora Ivonne Quintero, quien es nuestra odontóloga auditora de cabecera de Dentalink, quien es nuestra mano derecha en este tema de normativa, nos va a hablar de las claves, en especial de 3 claves, en normativa del consultorio. Como decía al inicio, en estos momentos estamos en esa transición de la norma, en esa transición también que va a haber próximamente de la renovación de nuestro sistema de salud. Por lo tanto, es importante para nosotros como empresa, para nosotros como aliados que somos de ustedes, que podamos tener claridad de que con Dentalink, de que con nuestro software estamos cumpliendo y estamos avanzando para poder alcanzar todas esas metas y todos esos retos que vienen en camino en cuanto al sistema de salud. Entonces, pues, no siendo más, le doy la bienvenida a la doctora Ivonne. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pau, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo con un tema que es mi día a día, porque obviamente como especialista manejo la norma todos los días, no solo con doctores que adquieren mis servicios, sino también yo como odontóloga general lo aplico en mi consultorio odontológico. Entonces, la verdad es un tema que me apasiona muchísimo y espero el día de hoy todos los que estén acá puedan aprovechar cada uno de los tips y cada una de las cositas que vamos a dar como conocimiento para que puedan aplicar y puedan tener presente en la prestación del servicio. Perfecto, doc. Bueno, entonces, nuevamente, le presentamos a la doctora. Hoy, como les decía, vamos a hablar de esos 3 pilares en la norma que nos quitan el sueño en la consulta todos los días. Uno, pues, es el diligenciamiento y todo lo que tiene que ver con la historia clínica.
Dos, el tema de facturación y nuestro tema favorito del día a día, que son los RIPs, ¿vale? Entonces, pues Doc, vamos a iniciar con la historia clínica para que tú nos cuentes de qué se trata, a grosso modo nos expliques de qué es la historia clínica, qué debemos cumplir según la norma, qué tenemos que estar haciendo ahorita frente a historia clínica. Listo, Pau. Y a mí como me encanta que interactúen conmigo porque estos espacios hay que aprovecharlos y al mismo tiempo pues la interacción es una estrategia buenísima para mantener ese conocimiento en mente. Necesito que por favor los que estén acá nos vayan contando si tienen una historia clínica física o una historia clínica digital. Porque sí, tenemos una norma que nos habla de un estándar de historia clínica, donde nos pide unos criterios como tal que debemos desarrollar al momento de tener una visita de habilitación. Cuando tomamos la decisión de convertirnos en prestadores de un servicio de salud, tenemos que tener claro cumplir con un documento médico legal. Y obviamente ese documento médico legal obligatorio, de obligatorio cumplimiento, es la historia clínica. Porque este documento, en él vamos a narrar todas las condiciones de ese paciente que vamos a atender. Y como yo siempre le digo a mis doctores, siempre debemos pensar en hacer escudos para podernos defender ante cualquier proceso legal. Y si se nos presenta en nuestra vida un proceso legal con algún paciente, ¿qué mejor documento, qué mejor escudo vamos a tener para podernos defender que la historia clínica? Entonces, es importante que sepan que todo paciente que abre la boca y que ustedes revisan, deben iniciar un documento médico legal, es decir, una historia clínica, así sea por valoración. Porque ya ustedes están dando un diagnóstico, ya ustedes están haciendo un plan de tratamiento. Le están diciendo al paciente qué es lo que tiene y ya el paciente va a tomar la decisión si vuelve a ustedes para iniciar el tratamiento, pero ya ustedes diagnosticaron. Y de esta manera ya ustedes tienen que dar inicio a una historia clínica, bien sea física o digital. Y obviamente vamos a hablar de las ventajas que es tener una historia clínica física o una digital. Y es que ya han salido resoluciones donde nos hablan de una interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad es tener un sistema donde contemos con una sola historia clínica para el manejo de todos los prestadores de servicios de salud. Esta resolución es la 866 del 2021. ¿Que hay una prórroga para poder cumplir con ello? Sí. Pero tenemos que tener presente que en algún momento todos vamos a tener que tener un software para poder manejar nuestra historia clínica. Y ahora, si nos vamos a pensar en cuanto a las ventajas de tener una historia física, una historia clínica digital, ¿ustedes se imaginan la cantidad de papeles que debemos tener si trabajamos con una historia física? Y aquí me voy a la pregunta que muchas veces me hacen. Ivonne, ¿cuánto tiempo tengo que tener yo una historia clínica? Si ustedes abren una historia clínica, esa historia clínica tiene que permanecer con ustedes 15 años. 5 años en el archivo principal y 10 años en el archivo central. ¿Se imagínense ustedes tener 15 años unos papeles guardados? Ahora, si nos vamos a tener una historia clínica digital, es mucho más fácil porque simplemente tenemos nuestro software, tenemos una nube donde el tiempo que sea necesario vamos a poder tener esta historia clínica. Ya sea un consultorio privado o un IPS, la historia clínica genera la información que queda registrada como un documento legal. Y esta información incluye todas las condiciones del paciente, las valoraciones realizadas por los profesionales y la evolución del tratamiento. Sumamente importante evolucionar muy bien una historia clínica. Bien sea si la tienen física o si la tienen digital, la historia clínica tiene que estar evolucionada de todo el procedimiento que ustedes le hicieron al paciente, incluyendo instrumental que utilizaron, incluyendo materiales que utilizaron e incluso aquellas indicaciones postoperatorias que tienen que entregar. Entonces, en definitiva, Pau, una historia clínica es sumamente importante. Y si nos vamos a pasar a pensar a medida que va avanzando el tiempo, así como tenemos nuevas tecnologías, tenemos que innovar. Y la mejor forma de innovar es irnos a una historia clínica digital.
Claro que sí, Doc. Hay una pregunta que es muy frecuente entre las personas que están migrando de ese archivo físico y el digital, y es, ok, si yo estoy cambiando, que tú lo decías ahorita, si yo estoy cambiando a un archivo digital, entonces puedo pasar todas esas historias físicas al digital, puedo escanearlas y eliminar el papel. ¿Eso se puede hacer o definitivamente lo ideal sería eh, esos 15 años mantener la historia en físico e iniciar desde cero con digital? ¿Tú qué le recomendarías? Si son pacientes activos, recomendaría perfectamente pasarse a lo digital, escanear la historia clínica que ya tenían realizada y continuar con el software. Para mí es lo ideal. Ya si son pacientes, recuerden que es muy importante también tomar en cuenta que esta fecha que hablé de los 15 años es hasta desde la última atención del paciente. No desde que iniciaron la historia, sino desde la última atención. A partir de allí comienza a correr ese tiempo de 15 años. Entonces tienen que verificar de acuerdo al tiempo que llevan prestando el servicio si ya tienen que eliminar historias porque han cumplido con el tiempo establecido de acuerdo a la norma. Perfecto, perfecto, Doc. Bueno, según la normativa que nos rige en este momento frente a historia clínica, que si no estoy mal es la 1995 del 99, esta historia clínica tiene que tener ciertos atributos. Me gustaría que nos hablaras un poquito como más puntualmente de esos atributos con los que tiene que cumplir una historia clínica a la hora de diligenciar, que es importantísimo también a la hora de una visita de cualquier ente regulatorio que tengamos presente y que podamos cumplir. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Total, Pau, y acabas de decir algo muy importante. Cuando nosotros recibimos una visita de habilitación, quiero que sepan que la manera en cómo auditan una historia clínica es, te preguntan dónde está tu archivo principal, si las tienes en físico, y de ese archivo principal van a tomar una historia clínica y esa es la historia clínica que van a auditar y va a valer por todas las que tienes en el archivo. Si casualmente tomaron una historia clínica que tienes totalmente incompleta, pues obviamente van a contar que todas las historias clínicas que tienes en el archivo están mal trabajadas. Entonces es importante que sepan esto. Si nos vamos obviamente a la parte digital, todo es como más fácil. Pasa lo mismo, te van a auditar y te van a pedir, en este caso, por tener un software, un certificado emitido por un ingeniero de sistemas que certifique, valga la redundancia, que el software cumple con todas las características adecuadas. Dentro de todas estas características es que debe ser un documento privado únicamente conocido por el paciente y el responsable, que en este caso serían los profesionales. Debe ser un registro cronológico de las condiciones del paciente. Debe incluir el registro de cada uno de los procedimientos, que era lo que les estaba comentando, que deben evolucionar de forma adecuada cada uno de los procedimientos que le realizan al paciente. Deben garantizar el resguardo y custodia del expediente de cada uno de los pacientes, por supuesto, y esto va con el tiempo que ya hemos hablado. Y debe ser, obviamente, debe mostrar una legalidad, que aquí es cuando yo les hablo, en el caso de si están trabajando con un software, que sea certificado por un ingeniero de sistema. Perfecto, Doc. Hay una pregunta y me parece supremamente importante, que es ¿cómo se puede evolucionar los stickers de las esterilizaciones si es un archivo, pues por decirlo así, es un físico el sticker de esterilización? ¿Cómo lo puedo yo pasar a la parte digital? Y ahí yo te pregunto, nosotros como software ofrecemos la opción dentro de la evolución de poder adjuntar toda la carga, ya sea de imágenes clínicas, diagnósticas, como también los stickers, la cinta testigo, perdón, de los paquetes de esterilización. En ese caso sería pertinente decir que se puede tomar la foto del paquete o de la cinta testigo y cargarla dentro de la evolución, ¿o tú qué nos recomiendas? Total, se puede trabajar de esa manera, o si ya ustedes quieren trabajarlo llevando un formato de trazabilidad en uso, lo pueden hacer. Pero como lo acabas de decir, Pau, este software nos da la facilidad de poder cargar las imágenes que queremos. Incluso si pensamos un poquito más en la manera de evitar tener tanta papelería en nuestro consultorio, lo podemos hablar incluso con las mismas imágenes diagnósticas. Porque ya sabemos que debemos tener un convenio o un contrato con el radiológico y uno de estos convenios puede ser
precisamente que nos envíen esas imágenes diagnósticas digitales para nosotros agregarlas directamente en el software. Perfecto, Doc. Muchas gracias por esa respuesta. Antes de continuar, hay algo que tú decías muy importante y que me parece muy valioso, y es el tema de la resolución 866 del 2021, que es de interoperabilidad. Muchas personas piensan en la práctica que, como es hasta el 2025 en la teoría, pues yo me puedo esperar hasta el 2025 para empezar a hacer el cambio a lo digital y sigo haciendo mi parte física. Y ahí sí me parece tan importante que tú nos cuentes el por qué consideras tú que es importante empezar a hacer ya la migración a lo digital desde ya, antes de que nos coja, como siempre nos coge en Colombia, la tarde para hacer los cambios, para trastearnos, mejor dicho. ¿Por qué crees tú que es importante desde ya empezar a hacer ese paso de lo físico a lo digital? Pau, tener una historia clínica digital es legal, la norma nos los permite. Tanto las resoluciones de la historia clínica como incluso la 3100, que es la norma de habilitación. En ella está contemplado que podemos tener un software dental, que podemos tener una historia clínica digital. Entonces, ¿por qué no innovar y entrar de una buena vez? Así como lo he repetido muchísimas veces, cada día la tecnología avanza. Por ejemplo, yo veo ahorita muchísimo en furor lo que es el láser. ¿Por qué nos vamos a quedar como en la prehistoria si más bien podemos avanzar e innovar? ¿Por qué no innovar nuestro servicio odontológico y comenzar a digitalizar todo nuestros procesos en el consultorio odontológico? Para mí es ideal que ya comencemos a innovar y comencemos a hacer más fácil nuestros procesos, y qué mejor que tener una historia clínica digital. Perfecto, Doc. Hay algo que me dicen aquí, es qué es para qué es la interoperabilidad, y es importante que sepamos que en este momento esa norma lo que busca es generar una unificación de la información clínica de los pacientes, no solo de la información dental, sino de toda la información a nivel salud. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, yo, Paola, me fui, no sé, a una montaña a escalar y me caí, y resulta que estoy en un lugar fuera de mi cobertura, donde está mi EPS, ¿qué es lo que busca la interoperabilidad? Que el centro de salud, que el hospital o el lugar que me reciba a mí después del accidente pueda tener acceso a una base digital donde al ingresar mi número de documento aparezca toda mi información clínica. Entonces, el sistema de salud lo que busca es unificar toda esa información para que independientemente del sistema que yo esté utilizando, del software que yo esté utilizando, podamos reportarlo a una base general donde puedan acceder a mi última información clínica, mi información más actual, y asimismo pues poderme brindar la atención oportuna. En ese orden de ideas, según lo que nos dice la doctora Ivonne, y en busca de llegar a esa digitalización que nos ofrece Dentalink, y retomo acá a la diapositiva, súper importante el tema de la privacidad y el blindaje de la información, que si bien la información va a estar en un sistema o una base de datos, también me va a garantizar de que esa información no la va a tener todo el mundo, que solo la va a tener las personas correspondientes, que van a manejar de manera segura, de manera privada y sobre todo de manera responsable mi información. El resguardo, las evoluciones, toda esta parte de registro de los procedimientos, que como dice acá, incluyendo la documentación clínica y los estudios. Entonces, para no de pronto extenderme, sí es importante de pronto que tú nos hagas un poquito más de luces en este tema de la interoperabilidad. ¿Qué beneficios crees tú que podemos nosotros como software ofrecerle también a nuestros clientes y a nuestros pacientes, teniendo en cuenta que la interoperabilidad, perdón, lo que busca es la unificación de la información clínica? Precisamente como el ejemplo que diste, Pau, muchas veces sucede, y no sé si a los doctores que están acá el día de hoy, llega un paciente y les dice, no, es que me voy a ir para otra ciudad y necesito mi historia clínica. Esto ya no va a ser un problema donde tengamos que estar entregando una copia de la historia clínica a un paciente. ¿Por qué? Porque precisamente este sistema lo que va a hacer es que el paciente se va a otra ciudad, y desde esa ciudad, en el consultorio donde se vaya a atender, ese nuevo profesional va a poder acceder a esa historia clínica que ya veníamos trabajando. Entonces, sin duda alguna, este sistema de interoperabilidad va a lograr esto,
que ya tengamos que evitar estar entregando copias de historias clínicas o documentos haciendo entrega de ellos, sino que simplemente todo va a estar unificado en un mismo sistema donde todos los profesionales van a poder acceder a él. Vale, Doc, muchas gracias. Nos pregunta María Fernanda, ¿cómo se realizará el tránsito de Dentalink para la interoperabilidad? ¿Esta historia posteriormente podrá ser interoperable? Bueno, en este caso yo te respondo, María Fernanda, la interoperabilidad todavía no es un hecho, ni se ha diseñado, porque hay que ser realistas y honestos, no se ha diseñado a nivel Ministerio de Salud como la herramienta que va a unificar todas las historias clínicas. Sin embargo, nosotros siempre tratamos de ir un paso adelante de cualquier eventualidad, y Dentalink es un sistema que está capacitado en el momento de que se genera la interoperabilidad de poder trabajar ya sea con el formato o con la base que vaya a manejar el ministerio y poder reportar de acuerdo a lo que ellos nos exijan. Entonces, es dar un parte de tranquilidad de que nosotros tratamos, como digo muy coloquialmente, de ir un paso adelante para que en el momento que nos digan, listo, vamos a empezar a interoperar en todo Colombia, vamos a hacer el proceso, nosotros digamos, listo, ya tenemos la base de datos tal cual como ustedes lo solicitan, con todos los estándares pues de privacidad y blindaje para que lo podamos manejar de la mejor manera. Entonces, de igual manera, a medida que el ministerio nos vaya arrojando luces, nos vaya diciendo necesitamos esto, necesitamos lo otro, va a ser así, va a ser así, Dentalink va a estar trabajando en esas actualizaciones para que ustedes pues puedan tener seguridad que si ya tienen una base de datos con Dentalink, que si ya están manejando su base de pacientes aquí, muy seguramente van a poder hacer esa transición sin ningún problema. Entonces es darte un parte de tranquilidad de que estamos trabajando en ello y apenas nos digan, listo, Colombia, vamos a iniciar, así va a ser, ¿vale? No, Pau, y algo también sumamente importante es que quiero que sepan que como auditora me he dado cuenta que obviamente conozco la norma y sé que el estándar de historia clínica, la resolución 3100, porque lo pueden buscar, nos habla de si tienes una historia clínica en físico, debes llevar un formato de registro de entrada y salida de la historia clínica del archivo. Obviamente, si ya manejamos un software, no va a ser necesario, porque el mismo software nos va a determinar el día, por ejemplo, si yo quiero ver qué pacientes atendí el 27 de enero del año 2022, simplemente me voy a ir a la fecha y voy a poder observar las historias clínicas que evolucioné ese día. Adicional, también otro de los criterios que le he venido hablando es precisamente ese certificado emitido por un ingeniero en sistemas. Y créanme que me ha tocado que tengo doctores que ya vienen trabajando con un software y cuando les solicitan a sus proveedores este certificado, les dicen que no cuentan con un ingeniero en sistemas. Se tienen que tomar en cuenta que en la habilitación, en la visita de habilitación, como lo pide la norma, les van a pedir dicho certificado. Es decir, que el software tiene que tener, por obvias razones, un equipo con un ingeniero en sistemas. Claro que sí, Doc. Y es súper importante lo que tú dices, porque sistemas hay muchos, pero sistemas que cumplan con la normativa, creo que los podemos contar en la palma de la mano. Y ya para finalizar este punto de la historia clínica, me gustaría, Doc, que nos dieras, si puedes, 3 o más beneficios que tú en tu práctica, que usas la plataforma, que pues estás todos los días asesorando a muchas personas en auditoría, nos dijeras 3 beneficios que Dentalink tiene y que nos va a facilitar la vida en cuanto al diligenciamiento de historia clínica. Primero, agendar a los pacientes me parece súper fácil. Dentalink tiene una estrategia súper chévere para poder agendar a los pacientes. Por obvias razones, la papelería ya quedará a un lado y tener el software y sobre todo Dentalink, que para mí tiene muchísimas funciones y muy valiosas. Yo también como especialista en marketing me encantan las funciones que trae Dentalink para poderme comunicar con mis pacientes y poderles enviar estrategias de ventas, bien sea por correo electrónico o WhatsApp. Entonces me encanta eso. Y por otro lado, llevar como esa administración de mis insumos es una maravilla. Definitivamente trabajar con Dentalink para mí me parece muy fácil. Siempre les recomiendo a los doctores que van a iniciar con el software que empiecen con lo básico para que conozcan todo el programa.
sepan lo más importante, cómo es el llenado de historia clínica, y a medida que van trabajando, van conociendo las otras funciones que sé que les va a encantar. Muchas gracias, Doc, muchas gracias. Y es súper valioso todo lo que dices, porque pues todo lo que tú nos dices es en común lo que nos dicen todas las personas que están ahorita con nosotros pues usando la plataforma. Y es grato saber que de verdad le encuentran el valor, el usabilidad y el uso al sistema. Bueno, entonces nos vamos a un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y es el tema de los RIPs. ¿Por qué digo me gusta mucho? Porque hay muchas personas que no saben para qué son los RIPs y se les vuelve súper tedioso llenar un RIPs, pero ¿para qué? Pero ¿por qué? Pero esto es desesperante, contratan personas para que les llenen los RIPs y a veces no entienden el valor tan grande que es el RIPS en Colombia, que en otros países no lo tienen. Y así para decirlo muy rápidamente, simplemente los RIPS son ese archivo, ese documento que les funciona a nuestro Estado colombiano para detectar el estado de salud, no solo en cuanto a la parte odontológica, sino también la parte médica, el estado de salud de toda la población colombiana y asimismo pues tomar medidas en cuanto a acciones de promoción y prevención, también medir las tasas de morbilidad, comorbilidad. Entonces nosotros como odontólogos cuando enviamos esa información estamos contribuyendo también para que esas tasas o esas mediciones sean lo más aproximadas posibles y asimismo pues nuestro gobierno pueda tomar medidas de acción frente a los problemas más grandes que hay en este momento, ya sea de salud física o de salud dental, y pues entremos nosotros también como profesionales de la salud a trabajar en la mejora del estado de salud de nuestros pacientes. Qué chévere sería que un día dijéramos, no estamos trabajando sobre la enfermedad, sino sobre la prevención de la enfermedad, sea esta cual sea, y estamos ayudando también a disminuir esas brechas en el acceso a salud, sea médico, sea odontológico de los pacientes. Entonces, este tema de RIPS a mí en lo personal me apasiona mucho y sé que la doc también, porque lo hemos charlado. Entonces, doc, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre la normativa que nos rige, qué debemos estar cumpliendo en el momento en RIPS. Sé que ahorita hay unas modificaciones, ¿cómo está eso? ¿Está para este año? ¿Está para el otro? ¿Cómo está eso? Porque sé que más de uno anda embolatado con ese tema. Sí, Pau, mira que los RIPS es un tema de discusión para muchos porque creen que solamente los RIPS son para las IPS. Quiero contarles, mis queridos doctores, que no. Los RIPS deben elaborarlos o deben reportarlos tanto las IPS como los profesionales independientes. Así que si tú eres profesional independiente, sí debes reportar RIPS en el departamento donde te encuentres. Los RIPS proveen los datos mínimos y básicos que se requieren para hacer seguimiento del sistema de prestación de servicio. Como dijo Pau, no, les sirve al Estado como una base de datos epidemiológicos. Adicional a esto, para saber qué servicios son los que se ofertan. La verdad, los RIPS es un tema que, como te digo, muchos desconocen y tienen que tomarse la tarea porque es una obligación para todos los prestadores. Cualquier tipo de prestador de servicio debe reportar RIPS. Sé que, mira, hay departamentos como Antioquia que son súper exigentes con esos RIPS. Cada vez están mandando los correos a los prestadores para que, por favor, hagan sus reportes. Y una de las maravillosas ventajas que tiene Dentaling es precisamente que podemos descargar nuestro archivo para poder subir a la plataforma o para enviar a esos correos electrónicos a los departamentos que lo soliciten. Así que si usted llena una historia clínica de forma adecuada, porque quiero decirles que el error que a veces se comete es que la historia clínica no la llenan de forma correcta, dejan espacios en blanco, obviamente el archivo se va a descargar y va a dar error. Entonces, es muy, muy importante que, por favor, llenen la historia clínica completa. Y se me había olvidado, Pau, comentarle a todos los colegas que están el día de hoy acá, que hagan captura de esta maravillosa charla del día de hoy, porque si nos etiquetan tanto a Dentaling como a mi perfil, odontoasesora Ivonne Quintero, les voy a estar enviando una lista de chequeo de la historia clínica y cómo auditarla. Así que si quieren tener esa lista de chequeo de historia clínica digital, entonces comiencen a hacer captura de pantalla y a etiquetarnos para que la puedan obtener.
Claro que sí, Doc. Y para que pues sea esto más chévere, los invito al final, para que estemos, mejor dicho, bien pegados a la charla. Al final vamos a volver a colocar la imagen donde aparece la doctora Ivonne con sus redes y esas capturas, pues la doctora las va a tener en cuenta también para poder hacer efectiva, digamos, esta promoción que está haciendo en este momento. ¿Listo? Entonces, pilas, pilas, porque también vamos a hacer preguntas para que estén súper pendientes y para ver que sí están colocando cuidado, porque esto es el día a día, esto es una realidad y debemos cumplir. Entonces, Doc, como para retomar un poquito esta parte de RIPS, cuéntanos, según tu perspectiva, tu experiencia, ¿por qué es tan importante reportar RIPS fuera pues de toda esta parte caramba, no pude, epidemiológica? Sí, para las IPS obviamente es sumamente importante porque a través de esto van a poder hacer todas las cuentas médicas necesarias para obviamente poderle hacer el pago a ellos. Para nosotros como profesionales independientes también es muy importante porque llevamos esa base de atención de todos esos pacientes que obviamente pasan por nuestras manos y poder dar al Estado ese contenido de epidemiológico sobre cuáles son los tratamientos que más realizamos en nuestra consulta y por ende cuál es como la demanda de esos tratamientos. Perfecto, Doc. Bueno, cuéntanos, porfa, aquí nos hablan de estos 5 pasos para implementar. ¿Cómo sería ese paso a paso para poder implementar los RIPS correctamente? Bueno, lo primero, si estás con tu equipo de trabajo, tienes que asignar roles y esto va, como les dije al principio, llenar muy bien la historia clínica, ¿ok? Porque si no se llena la historia clínica, si estamos hablando, por ejemplo, de nuestro software, si no se llena la historia clínica de forma correcta, el archivo nos va a dar error porque va a quedar con vacíos. Entonces es muy importante asignar esas responsabilidades de forma adecuada y capacitar, porque incluso la norma nos dice que debemos capacitar a nuestro equipo de trabajo sobre este tipo de temas. Ajustar los procesos y flujos de la clínica para que los RIPS sean considerados dentro de las actividades cotidianas, así como muchas, porque ¿cuál es el error de muchos profesionales? Creen que el proceso de habilitación es simplemente tener una documentación encajonada y ya. Quiero decirles que no, la habilitación es un proceso que se lleva día a día. Cada vez que usted abre su consultorio y que usted atiende pacientes, ese día usted tiene que cumplir con diferentes actividades de registro para cumplir con un proceso de habilitación. Y aunque dentro de la habilitación no está contemplado los RIPS, es una norma aparte, es obligatoria y debemos cumplirla. Contar con las herramientas técnicas, por supuesto, saber precisamente cómo en el caso del software, cómo manejar de forma correcta el software para cumplir con todos los requerimientos de la historia clínica. Capacitar al personal, como les dije, obviamente y de hecho en la norma está establecido que debemos tener programas de capacitaciones, tanto en formación continua como en seguridad del paciente. Y aquí, obviamente, está este tema. Todo lo que sea las actividades de un proceso deben ser capacitados ese talento humano que tú tienes a tu lado para poderlos llevar. Entonces, obviamente, no puedes darle las actividades a una persona que no las sabe realizar de forma correcta. Por eso es muy importante capacitarlos. Claro que sí, Doc, completamente de acuerdo. Bueno, entonces aquí para hacer un pequeño resumen de lo que la Doc nos está diciendo, las 5 claves para eficiencia de RIPS se refieren a las acciones que detonan la calidad de los resultados en el reporteo y la validación. Hablábamos del registro, hablábamos de la alimentación de la información, de los reportes, de la validación y la gestión del liderazgo y capacitación. Aquí, Doc, me surge una duda y sé que ya la colocaron. Bueno, se emitió un comunicado de un cambio en el reporte de cómo se teníamos que reportar los RIPS, que en este momento se genera en archivo .texto, pero nos exigen hacer ahora el reporte en archivo JSON, si no estoy mal. Normalmente no. Cuando la emitieron nos decían, usted tiene que empezar a reportar a partir del 1 de enero del 2023, entonces entramos todos
en caos, en locura generalizada, porque había muchos que ni siquiera habían reportado lo normalito hasta el 2022. ¿Qué ha pasado con eso, Doc? ¿Sabes si en efecto a partir de junio ya hay que hacerlo o si se dio alguna prórroga o qué debemos hacer frente a este caso? Sí, bueno, estamos de prórroga en prórroga. De hecho, incluso la resolución 3100 desde el 2019 está en prórroga y así estamos tratando de lograr ver en qué va a parar todo, de que existe, que van a existir cambios, sí, obviamente van a existir cambios, porque como les digo, todo va innovando y esto también trata pues de estos procesos de innovar. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Estar al pendiente de cuándo van a ocurrir o cuándo van a ser vigentes legalmente y por supuesto capacitarnos, porque si ya cambia el proceso, tener la nueva capacitación. Lo mismo le digo, por ejemplo, a mis doctores y aprovecho también, aunque es un tema pues fuera de esto, por ejemplo, sucedió con lo del el código de colores para lo de residuos. ¿Qué sucede? Me dicen, Doc, ¿debo actualizarme? Sí, Doc, tienes que actualizarte porque es que ya el nuevo código de colores cambió. Entonces, así estamos día a día evolucionando y los procesos van cambiando. Eso es lo importante es sí, estar al pendiente de ellos y obviamente capacitarnos si como tal llegan a ser procesos distintos. Muchas gracias, Doc. De igual forma, a las personas que ya trabajan con Dentalink como su aliado, quiero darles también un parte de tranquilidad y que nosotros ya apenas salió la resolución, de una vez nos pusimos a trabajar para que en el momento en que nos den el visto bueno, que según tengo entendido la prórroga se hizo hasta 1 de enero del 2024, pero como dice la Doc, vamos de prórroga en prórroga. En el momento que digan listo, tienen que empezar a reportar, ya estamos listos, ya estamos preparados para empezar a emitir los reportes de esta manera y claramente vamos a hacer una capacitación y una actualización, muy seguramente también con la doctora. Aquí nos vamos a poner la tarea, si la sí se va a reportar, en Dentalink va a ser así para que ustedes también puedan estar preparados para esta transición. Entonces, súper importante, vamos con dos claves muy, muy, muy importantes que son la historia clínica y el RIFS. Y aquí hay una pregunta frente a la historia clínica que nos hace Astrid Castañeda. Dice, ¿cómo se deben manejar los consentimientos según la norma? ¿Puede ser digital o debe ser en físico? Una pregunta súper importante. La norma nos permite, como les dije al principio, tener digital, así que lo puedes tener digital siempre y cuando cuentes con tu PAC para poder hacer la firma digital del paciente. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Siempre solicitar el documento de identidad y verificar que la firma sea igual la que tienen en su documento con la firma que hacen en la tableta, en el celular. Bueno, hay distintos medios para poder tener esta firma digital. Así que por ese lado no se preocupen porque sí es válido tener consentimientos informados digitales. Perfecto, gracias. Sí, esa honestamente también era una duda que a mí me surgía, ya que hay como, yo digo, vacíos en la norma porque es falta como de que nos expliquen un poquito mejor si se puede o no se puede. A veces nosotros la tomamos como a interpretación y puede que mi interpretación no sea la misma, pero pues con tu respuesta ya me despejaste el panorama. Bueno, entonces hasta aquí va la parte de RIFs. De igual forma, si hay dudas, si hay preguntas, envíenlas por el chat y las vamos a estar contestando. Nos vamos ahorita también con un tema controversial que es la facturación, la famosa facturación electrónica. Aquí sí, Doc, te doy toda la pauta porque sí hay muchas preguntas frente a la facturación. ¿Quién debe facturar? ¿Por qué? Si yo soy una persona independiente, un consultorio pequeñito, ¿debo facturar? Bueno, Doc, porfa, despéjanos esas dudas y pues nada, te dejo libre la diapositiva. Gracias, Pau. Todo va evolucionando y aquí entramos en facturación y también en facturación esto va evolucionando cada día sale algo nuevo. Lo que es importante que tomen en cuenta acá es que siendo persona natural o persona jurídica, pues ya tienen que tomar como que decisiones. Primero, porque cuando ustedes son personas jurídicas, ustedes no son profesionales independientes, sino que son IPS, así que mucho ojo con eso, porque cometen mucho el error de hacerse personas jurídicas y se habilitan como profesionales independientes y resulta que cuando les hacen la visita, ¡puf!
Ahí comienza el gran problema. Entonces, cuando usted es persona jurídica, usted se convierte en una IPS. Cuando usted es persona natural, puede ser profesional independiente. Ahora vamos a la parte de facturación y pues aquí vienen las leyes. Se supone que desde el año 2019 salió lo de la facturación electrónica y nos hablaba de que si nosotros teníamos ingresos anuales, aún siendo personas naturales y sin ser responsables de reportar en la DIAN, debíamos facturar electrónicamente si nuestros ingresos eran mayores a 3.500 VT. En ese momento, cuando sale esa norma o esa ley, son aproximadamente 119 millones al año. ¿Ok? Si dentro de tu contabilidad tú facturas tienes ingresos de 119 millones, tienes que facturar electrónicamente, seas persona natural, sin ser responsable de declarar. ¿Ok? ¿Qué pasa actualmente? Pues viene también una migración de toda esta norma. Y de hecho, ayer una de mis doctoras me mandó un correo y me dice, Doc, imagínate que la DIAN me mandó un correo y me están diciendo que si ya yo tengo ventas de 212,000 pesos, esa venta ya la debo facturar electrónicamente. Y le digo, sí, Doc, eso ya está contemplado y dice que es a partir del 1 de abril del presente año. Es decir, que a partir del 1 de abril, si usted va a facturar, por ejemplo, un blanqueamiento y el blanqueamiento lo vas a cobrar en 250,000 pesos, pues te corresponde facturar electrónicamente ese blanqueamiento. Entonces son cosas que sí van saliendo nuevas normas que debemos ir conociendo y yo siempre les recomiendo a mis doctores, hablen con sus contadores, tomen decisiones que van a hacer. Y lo más importante, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, pues por supuesto del software de Dentalin, todo lo que desde que comenzó nuestra charla el día de hoy, de lo que es tener una historia clínica digital, yo creo que cuando un software te da todo, pues ahí es. Y definitivamente teniendo un software también podemos facturar. Así que tomen decisiones, tomen las mejores decisiones para sus consultorios y hagan innovación de los procesos. Porque primero, ustedes avanzan, sus negocios avanzan. Y segundo, las normas están cambiando día a día y ya son exigencias cada vez más nuevos procesos como los que ya el día de hoy hemos hablado. Total, Doc, total. Y yo creo que, bueno, si acá hablamos de normativa, aquí lo que hay es tela para tejer porque es demasiado extenso, por eso yo creo que en este día nosotros tomamos como referencia estos 3 puntos, que es como lo más básico, la historia, los RIPs y la facturación, que es como el boom que hay ahorita. Bueno, ya estamos finalizando, pero yo sí quisiera, Doc, que de pronto tú nos hablaras de algo que es muy importante, sobre todo para las personas que en este momento están por montar sus consultorios, están con la ilusión de salir a montar su negocio propio en cuanto al sistema de odontología. Yo sé que uno normalmente sale, y es que a nosotros cuando salimos nadie nos dice, mire, para que usted monte un consultorio tiene que hacer esto, es nada, tú sales y lo primero que haces, yo quiero la unidad rosada y quiero que mi consultorio tenga las paredes de tal color y cuando nos pegamos al estrellón es cuando ya tenemos todo montado y ahí decimos, ahora sí voy a contratar a un auditor y el auditor me dice, todo está mal. Y tomamos como referencia a veces la 3100, pero la 3100 es tan general y tan poco específica que también tomamos muchos errores. Entonces, Doc, sí me gustaría que si tú tienes algún consejo para todas estas personas que están en proceso de montar su clínica, su consultorio, o están visualizando cómo hacerlo, ¿qué nos puedes aconsejar? ¿Qué tips nos puedes dar por ahí para que pues vayamos por el camino correcto y de pronto tengamos los menores problemas posibles? Sí, yo estoy en pro de hacer una firmatón donde por favor agreguen en el pensum académico, en nuestros programas de estudio, agreguen una materia de normatividad. Porque así precisamente como tú dices, porque salimos con el sueño de querer tener nuestro consultorio lo más lindo, pero no pensamos en todo aquello que debemos cumplir para poder prestar un servicio de salud.
Y como tú misma lo dices, a veces los odontólogos piensan que nada más la 3100 la norma que debemos cumplir. Y no, detrás de la 3100 hay muchas normas más que debemos cumplir. Ya vimos la de los RIPS. En RIPS tú te puedes leer la 3100 de arriba para abajo y tú no vas a encontrar nada de RIPS. Y el departamento y las secretarías de salud lo exigen los RIPS. Entonces, son muchas las resoluciones que están detrás de la 3100, tienen que tomarse el tiempo de o asesorarse o de estudiar ustedes mismos cada una de las normas, precisamente para que, como tú dices, no se estrellen. Porque de que existen sanciones, existen. Y mucho peor, te cierran el negocio con el que tú pensabas tener una estabilidad económica para tu familia tantos días, donde no vas a poder generar dinero. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con la norma. Y ocurre muchísimo. De hecho, hoy me escribió una de mis doctoras diciéndome que en el departamento donde ella está cerraron el consultorio de una doctora que está nerviosa. Yo no. Si yo te estoy acompañando, primero que todo. Así que no te van a poder cerrar el servicio porque obviamente estás cumpliendo con la norma. Detrás de ellas las demás resoluciones. Así que sí, antes de proyectarse, es una buena inversión, obviamente, la que hay que hacer, porque para tener un consultorio odontológico que cumpla con la norma, no es más que tener buenos equipos, no, va más allá, una buena infraestructura para poder prestar un servicio de salud en ella. Entonces, sí, proyectense, pero siempre proyectense teniendo a la mano la norma o teniendo una persona que los pueda ayudar de verdad a cumplir con todos los procesos de normatividad en ese consultorio odontológico. Claro que sí, Doc, claro que sí. Esos tips son buenísimos y yo creo que lo más aplicable, lo primero, si no tienes conocimiento, apóyate de una persona que esté capacitada, están los auditores, las mismas secretarías de salud de entes territoriales que prestan los servicios de capacitación, no sé, preguntar, porque creo que es súper importante. De igual manera, no tener miedo tampoco a la norma, si bien es extensa, pues tampoco tenemos que satanizarla, sino que más bien tomar airecito, contar hasta 10 y bueno, empezar porque pues no vamos a dejar el sueño atrás de tener nuestro propio consultorio solo por eso. Me parece súper importante a todas las personas que estén. Estos temas son súper largos, son súper enriquecedores. En el caso de la doctora, por favor, síganla en sus redes. La doctora todo el tiempo nos está botando tips, todo el tiempo nos está dando la información actualizada, nos está ayudando para que tengamos las herramientas para que en el momento de que tengamos una visita, en el momento de que queramos montar nuestra consulta, estemos bien preparados. Otra cosa que me parece súper importante, Doc, que yo no sé si te ha pasado o a alguno de las personas que asesoran, hay muchas personas en este momento que se están haciendo pasar por funcionarios de las secretarías y están robando los consultorios. Entonces, ¿qué tips nos puedes dar a nosotros si llega algún funcionario a hacerme una visita, a hacerme alguna revisión? ¿Qué puedo hacer yo para validar que estas personas realmente son funcionarios y no es alguien que viene a robarme? Bueno, hay muchas visitas que son anunciadas, de hecho, visitas en sanidad, porque también debemos recordar que hay distintos tipos de visitas. Las visitas de sanidad, que son las que más se hacen en el año, algunos departamentos ya incluso llaman al doctor y avisan que van a hacer la visita. En cuanto a tips que si llegan personas directamente al consultorio sin previo aviso, pues pedir alguna identificación, estar muy atentos sobre todo si son doctores que trabajan solos, porque tengo doctores que trabajan solas o solos, siempre estar como alerta de cualquier movimiento extraño y no cerrar la puerta. Yo les digo, bueno, si trabajan a puerta abierta, perfecto, no se les ocurra cerrar la puerta porque sí, la verdad está sucediendo mucho eso, lamentablemente. Claro, Doc, sí, claro, importantísima esa red de acompañamiento y sí, yo soy súper nerviosa y todo, así venga el señor del gas a hacerme la revisión en la casa, por favor, déjeme ver su documento, llamo al gas, este señor trabaja para usted, o sea, ser súper prevenidos en ese caso. Sí, total. Total, bueno, ya para finalizar, quisiera invitarlos también este 16 de marzo, vamos a estar en nuestra Demo Day.
puntualmente enfocados a la aplicación de la norma de los consultorios dentro de nuestro software. Entonces los invito para que si ya tienen el software, están pensando en adquirir el sistema, se puedan conectar. Vamos a hablar dentro de la misma plataforma sobre el cumplimiento que tenemos dentro de la norma, sobre las actualizaciones, sobre todo nuestro sistema también para que lo puedan conocer. Yo me voy a devolver un momento en las diapositivas y ahí, perdón, me devuelvo. Y voy a dejar un minutico la imagen de la doc para que puedan tomar sus capturas, puedan mencionarla en Instagram, en las redes sociales, al igual que en Dentalink, para que puedan acceder al beneficio que la doctora nos habló al inicio. Por favor, cuéntales un poquito nuevamente para los que de pronto no estaban o llegaron hace muy poquito, de qué se trata el beneficio. Sí, es una lista de chequeo donde están las características que debe cumplir una historia clínica y adicional es una lista de chequeo donde ustedes mismos tienen que auditar una historia clínica para saber si está cumpliendo con los requerimientos en el llenado, ¿ok? Si ustedes están llenando de forma correcta esa historia clínica. Así que es muy chévere porque si de hecho lo piden en las visitas que nosotros mismos nos elaboremos o nos auditemos con listas de chequeo, así que no se la pueden perder, aprovechen. Perfecto. Bueno, ya para finalizar, primero agradecerles a todas las personas que se conectaron desde el inicio. Esto estuvo muy chévere porque realmente lo que se habló, las preguntas que se hicieron en este espacio son preguntas que se hacen todos los días, pero a veces no tenemos a quién acudir. Entonces yo los invito a que aprovechen estos espacios, a que sigan a la doctora en sus redes, no teman preguntar. Preguntemos, porque es que este tema de la normativa, no me voy a cansar de decir, hay mucho, 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 mucho para hablar. Hoy nos enfocamos en 3 puntos básicos, muy seguramente más adelante vamos a estar abriendo otros espacios para resolver otro tipo de dudas, pero pues nada, invitadísimos a que nos sigan en redes, a que sigan a la doctora. Si desean y todavía no tienen contacto con alguno de nuestros asesores, pueden escanear aquí el código QR y nosotros vamos a estar respondiendo todas sus dudas, dándoles la mejor asesoría, contándoles de qué se trata el software, los beneficios que tenemos para ustedes por ser nuestros aliados. Y pues nada, Doc, agradecerte un montón por habernos acompañado hoy. Es muy valiosa la información que nos diste. Yo sé que más de una persona resolvió dudas que tenía y que de verdad que si uno entra a alguna página no las puede resolver porque no está tan bien explicado como nosotros lo necesitamos. Entonces, pues de parte de Dentalink y también de las personas que estamos hoy aquí conectadas, muchísimas gracias por abrirnos el espacio hoy. No, gracias a ustedes, de verdad. Y muchos creen que no es importante el tema de normatividad hasta que les llega Secretaría de Salud a la puerta del consultorio y ahí sí se asustan. Así que felicito a todos los que estuvieron el día de hoy acá escuchando este tema porque sí es muy importante. Y nada, saben que en mi perfil pueden encontrar muchísimo contenido de valor para poder cumplir con la normatividad en sus consultorios odontológicos. Muchísimas gracias, Pau. No, Doc, a ti. Y pues nada, quedamos muy pendientes para el nuevo espacio. Los invitamos y los esperamos a todos el 16 en nuestra Demo Day. Cualquier inquietud, háganosla saber, ya sea por aquí o por @Dentalink en Instagram o por Dentalink en Facebook. Estamos para ustedes, para acompañarlos en esta transición. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio. A todos les deseo una excelente noche, que descansen, que se renueven, que recarguen esas pilas para mañana iniciar un día muy bueno. Una feliz noche.